mismo médico primario de la familia, el doctor de la familia, personas claves que pueden intervenir, y si entre ellos coordinan, si se dan información con la autorización del paciente o de la persona, por confidencialidad que tiene que haber, entonces se le va a ayudar mejor, va a ser más efectiva la ayuda, el trabajo con esa familia. Con eso te estoy diciendo entonces cómo es que funciona. Un poquito te estoy adelantando un poco el tema que después vamos a ver más en detalle de cómo es la estructura del trabajo de capellanía. Pero bueno, esas son, como te digo, especialidades que hay en la capellanía. Que puede haber muchas más. La capellanía está abriéndose, está haciéndose más diversa. Los principios, como te mencioné temprano, generales, se aplican a cualquier capellán. Pero en el proceso de la formación de un capellán, uno va a ir entendiendo a qué área se quiere especializar. Eso funciona como un médico. En el pasado, un doctor, un médico de familia, era el que te diagnosticaba todo, el que te veía todo lo que estaba pasando en tu salud, ¿cierto? Pero hoy día, cuando vos vas a un médico, ese médico te va a hacer referidos y te va a decir, bueno, yo soy el médico primario, pero necesitas que te vea un especialista en el corazón, un especialista en esto, lo otro. Un oncólogo, si es un asunto de cáncer, un oncólogo, si es, etc. Te va a ver un especialista. Pues lo mismo sucede, en cierta manera, con la capellanía, con la consejería, en el área de capellanía. Hay especialidades. Así que te dejo esa inquietud para que trabajes con eso. Hablando de preparación del capellán, la semana anterior a esta, con la primera clase, si vos te acordás, estuvimos hablando un poco de la preparación espiritual del capellán. Pero también en la preparación espiritual necesita otros tipos de preparación. Un capellán tiene que prepararse espiritualmente en oración, porque es un trabajo de Dios, es un trabajo que requiere, como hacía Jesús. ¿Se acuerda Jesús? Jesús se fue al Getsemaní, Jesús se fue al desierto en ciertos momentos de su vida a cargarse, a recargar sus baterías emocionales y espirituales. Pues va a requerir eso, va a requerir que vos recargues tus baterías, te prepares en ese sentido. Pero además de la idoneidad espiritual, de la preparación espiritual, va a ser necesario que te prepares en el área física, en el área emocional. Recuerda que es un trabajo en el que vas a estar también con la presión, las cargas que estás recibiendo de otros. Yo les mencionaba en la clase anterior que entre las profesiones de las personas que se queman, burn out, que se queman fácil, están los policías, los maestros, están los consejeros, están los capellanes, están los pastores, los paramédicos. Son gente que está bajo una tensión y un estrés permanente, especialmente si vos estás absorbiendo las cargas de otros, si vos estás absorbiendo los problemas, las situaciones que otros viven. A veces no es fácil cortar con eso, irse a la cama a dormir y decir ya me desconecto, o llegar a tu casa y decir me desconecto. Yo recuerdo en mi entrenamiento, cuando estaba entrenándome como capellán y como psicólogo también, que nos enfatizaban mucho eso. Mira, José, tenés que aprender a desconectarte, a poner barreras, límites en el caso o los casos con los que estés trabajando y tu vida personal. Porque si no pones esas barreras, cercas, te puedes dañar vos mismo. Tarde o temprano te va a afectar emocionalmente también. Y yo he visto eso pasar en colegas psicólogos, colegas pastores, colegas capellanes, que empezaron con muchas ganas, con mucha pasión, con mucho deseo, se envolvieron 100% en aquello, pero no supieron poner los límites para saber hasta dónde podían envolverse y no quemarse, no dañarse tampoco ellos emocionalmente.
o no transmitir eso a sus familias. Yo tengo por regla, personalmente, tengo por regla que aunque esté en mi corazón la situación de una familia o de un caso con el que esté tratando, lo tengo en mi corazón siempre, pero cuando llego a mi casa, yo no voy a ir a hablar de esos problemas. Número uno, por confidencialidad. Yo no llego a hablar a mi casa de los casos, pero también yo no quiero transmitirle eso a mi esposa o a mis hijos o qué sé yo. Yo puedo mencionar en general algo a veces, pero no casos específicos, y no va a ser mi tema de la noche. Después de que trabajo con los casos, yo busco más bien fortalecerme espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Al menos vos como capellán, como pastor también. Yo te aconsejo mucho que te cuides de tener vacaciones, de tener respiros, de tener momentos para vos mismo, para vos misma. Hacer algo que te guste, recreativo, que te recargue emocionalmente y espiritualmente y físicamente también. Es vital y es fundamental, no solo por la salud física, pero por la salud emocional, que hagas deporte, de algún tipo de deporte. Si te gusta la bicicleta, nadar, la natación, el fútbol, voleibol, lo que sea, pero que hagas deporte, tenis. Yo sé que ustedes los argentinos son de los mejores que hay en el área del tenis, no solo el fútbol. Pues hace deporte en lo que te guste, pero eso es importante para que no te quemes, no te recargues. Prepárate como capellán, académicamente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Son las 4 áreas que te quiero mencionar. Y muy en especial que lo hagas con todo lo que tenés. Con eso quiero decir que lo hagas con excelencia, con límites en la parte de cuidarte a vos mismo, pero con excelencia en hacerlo bien. Por ejemplo, la clase que estás tomando ahora. Esta clase va a requerir que no solo me escuches el día de hoy. Si vos me escuchás hoy y te quedás ahí, pues lo que viniste fue a escuchar una conferencia. Pero si esto es un programa de capacitación universitaria, vas a tener también que hacer trabajo extra clase. Después de hoy, después de la conferencia educativa que te estoy dando, también va a ser necesario que cojas el manual en serio, que lo leas, que le saques provecho a ese manual, que aprendas lo máximo posible, le saques el jugo a ese manual. ¿Me seguís? Junto con eso, no te quedes ahí limitado con eso. Buscate otros recursos. Busca en el internet, busca algunos libros que tengan que ver con el tema de capellanía que te interesa. Por ejemplo, si vos sos capellán con personas con enfermedades terminales, eso en consejería clínica se llama tanatología. Eso viene del griego thanatos. La palabra thanatos en el griego significa muerte. Entonces, tanatología es el estudio del problema de la muerte, pero también la disciplina en consejería que tiene que ver con la muerte. Busca información, busca libros que tengan que ver con luto, con muerte, con tanatología. Es un ejemplo. Disculpa un momento. O sea, buscar recursos adicionales, además del material que la universidad te está dando. Tenés que hacerlo con excelencia, entender que esto es algo también que es competitivo. Un capellán cuando sale a la comunidad y va a ofrecer sus servicios, le van a preguntar, ¿y por qué le vamos a dar a usted oportunidad de entrar a esta institución? ¿Cuáles son sus credenciales académicas y espirituales y todo? ¿Por qué te voy a dejar entrar al hospital? ¿Por qué te voy a dejar entrar a la prisión? ¿Por qué te voy a dejar entrar al hospicio de ancianos? Donde sea que Dios te va a usar, te van a pedir credenciales. Y las credenciales se van a obtener en base al esfuerzo, a la dedicación,
al trabajo en serio, a tomar en serio la capacitación. Y esto que estamos haciendo hoy es un paso. Te felicito por eso. Pero también adicionalmente, como te digo, buscar recursos y trabajar después de esta conferencia en darle seguimiento al tema. Y en especial si hoy Dios te ha hablado en alguna área específica de la capellanía, te ha motivado a pensar en qué área yo quiero trabajar. Buscar recursos en esa área más específica. Y hacerlo con la convicción de que Dios te va a ayudar. Si uno se estar ahí con uno. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Me encantan esas palabras cuando él le dice a Timoteo, yo estoy convencido, seguro, de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero me llama la atención esa frase de Pablo. Estoy seguro, estoy convencido. Si vos te pones a pensar qué fue lo que hizo que Pablo soportara persecución, burlas, traición de amigos, tantas cosas, la prisión, porque estuvo en una prisión, soportara la muerte, el martirio cuando fue ejecutado por los romanos en Roma, todo eso, ¿por qué? Porque él tenía convicción, porque estaba seguro de lo que él estaba haciendo, de su llamado apostólico, su llamado misionero. Pues igual vos y yo tenemos que tener una convicción firme del llamado de Dios, a trabajar con drogadictos, a trabajar con jóvenes, o a trabajar con ancianos, o a trabajar con personas con enfermedades terminales, a trabajar con gente en una cárcel, a trabajar con militares. Cualquiera que sea el área, tiene que haber una convicción de que yo tengo un llamado a eso y que Dios va a estar ahí conmigo. Y lo voy a hacer entonces con la seguridad de que Él me va a abrir puertas, Él me va a guardar, Él me va a proteger, Él me va a ayudar. Y entonces lo voy a hacer con diligencia también. Cuando tengo convicción, lo hago con diligencia. La palabra diligencia es otra palabra clave. La Biblia, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo otra vez dice que seamos diligentes en todo lo que requiere diligencia, dice. Hacerlo como para el Señor y no para los hombres. De esa manera te estoy diciendo, ponerle diligencia. Los hermanos mexicanos aquí dicen, échale ganas. Póngale esas ganas. Diligencia. Diligencia quiere decir que a veces no tengo ganas, pero me tiro, me levanto. Me automotivo para hacerlo, si el enemigo me está desanimando de alguna manera. Diligencia quiere decir que voy a hacerme un horario, una disciplina, para estudiar, para prepararme. Por ejemplo, ahora con la universidad, vos estás llevando estas clases a distancia. Requiere que vos tengas mucha disciplina para que después hagas los trabajos, las asignaciones, y requiere que entonces vos te hagas tu propio lugar donde estudiar, y le digas a tu familia, mira, de tal hora a tal hora voy a estar estudiando, no me interrumpan. De tal hora a tal hora o de tal día de la semana va a ser mi noche de estudio o mi hora de estudio. Te hagas un rinconcito ahí en tu casa. A mí me gusta eso. Yo en mi casa tengo una oficina, un cuarto de estudio. Ojalá vos puedas tenerlo. Pero si no, vete a una biblioteca pública, a un lugar donde no te interrumpan, a un lugar donde haya silencio, ojalá. Donde no esté un televisor cerca interrumpiendo, donde no esté la gente misma, la familia tal vez, hablándote, interrumpiéndote, pidiéndote cosas. Vos sabés, un lugar más apropiado para que puedas estudiar y hacerlo con diligencia, hacerlo con excelencia, y puedas sacarle provecho a la lectura, a la reflexión, a la capacitación que vos estás recibiendo ahora. Todo esto es movido por algo que vas a servir. Vas a ir después al campo y vas a ir bien preparado. Es como el soldado. El soldado necesita ir a lo que en inglés le decimos el boot camp. El boot camp, el campo de entrenamiento. Cuando un soldado va a ir al campo de pelea, no lo mandan al campo de pelea sin haber pasado por ese campo de entrenamiento.
en ese campo de entrenamiento le van a quitar muchas cosas. Por ejemplo, si en la casa se levantaba a las 10 de la mañana, dejaba su ropa tirada por ahí, dejaba la cama extendida, iba al baño, se cepillaba los dientes y dejaba por ahí la toalla tirada, etc. Ahora no se lo van a permitir. En el bootcamp, en el campo de entrenamiento, le van a decir, ahora vos tenés que hacer tu propia cama. Ahora tenés que levantarte a las 5 de la mañana y lo primero que vas a hacer es hacer ejercicios físicos. Después tenés que pasar el limpiador del piso junto con los demás. Tenés que participar en equipo en esto, en lo otro. Y lo van a tirar ahí al campo de entrenamiento y lo van a poner a colgarse de unos mecates, lo van a poner a nadar, lo van a poner a correr, para que cuando llegue al campo de batalla esté físicamente, mentalmente preparado. Pues vos necesitas también esa disciplina, ese bootcamp, ese campo de entrenamiento para ser capellán. No puede ser uno capellán si es perezoso. No puede uno ser capellán si es negligente. Lo opuesto a diligente es negligente. Si uno es negligente con su vida espiritual, con su oración, con la lectura de la palabra de Dios, pero también con la lectura de materiales que tienen que ver con tu trabajo como capellán. Capellán tiene que ser una persona informada. Si yo trabajo en hospice, por ejemplo, en hospicios, yo tengo que informarme de las enfermedades terminales. No voy a ser médico, no voy a ser doctor, pero tengo que aprender un poco de cómo funcionan las enfermedades. Si a una persona le están inyectando cierta clase de medicina, medicamento, ¿por qué? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, las personas que les dan opio, es un opio lo que les dan en realidad a las personas que están con enfermedades terminales para quitarles el dolor. Yo tengo que entender que el opio que les dan o las medicinas basadas en clases de medicinas para el dolor, medicamentos, pero las que son basadas en el opio les van a causar reacciones, los van a hacer ver visiones. Ellos te van a hablar que están viendo cosas. Ellos te van a decir que están sintiendo cosas que no son reales. Pero es causa de la medicación que están tomando. Y vos tenés que entrenarte en eso, aprender de eso. Entonces, además de la disciplina de orar y todo eso, también la disciplina de estudiar esos temas, de educarte más allá de la palabra de Dios también, más allá en el campo médico un poquito, si trabajas con esos casos. Cualesquiera que sea la situación. Si trabajas con personas de la calle, con deambulantes, porque hay capellanes que se especializan en el rescate de personas deambulantes. Estudiar lo que llamamos las dinámicas sociales de los deambulantes. ¿Cómo son? ¿Por qué han llegado a esa condición? ¿Cómo acercarse a ellos? ¿Cómo tratar con ellos? Porque no basta con que yo nada más me acerque a ellos con un pedazo de pan, con un sándwich. Hay dinámicas sociales de conducta que tengo que saber manejar. Entonces, a todo eso me refiero cuando digo la preparación del capellán. La preparación del capellán es todo un paquete. Es un paquete de muchas cosas. Hoy te estoy dando una introducción en cierta manera a esas partes claves del paquete. Pero ojalá que poco a poco vayas metiéndote y aprendiendo de las condiciones, los requisitos que hay. En general, la capellanía requiere un valor. Te voy a hablar de esto. La capellanía tiene valores. Así como en la sociedad hay valores, en la capellanía hay valores fundamentales. Uno de esos valores fundamentales es la compasión. En la clase anterior yo les mencioné que la palabra compasión, son dos palabras en una, compasión. Es decir, hago las cosas con pasión. Ese es un valor de la capellanía. Jesús dijo en una ocasión en Mateo 9:36, nos dice que al ver las multitudes, uno ve a la gente en la calle